La Constitución de la República habla de tres poderes públicos: poder ejecutivo, que lo preside el presidente; poder legislativo, que son las cámaras encargadas de hacer las leyes; poder judicial, encargada de aplicarlas. Hay otros poderes adicionales que, aunque no están en nuestra Constitución como tales, se han convertido en poderes. Está el poder electoral, que es el organismo que organiza las elecciones para elegir las autoridades que se eligen por voto directo. Y está el poder fiscal, que es el encargado de fiscalizar las acciones del gobierno y de todas las instituciones en que el gobierno tenga inversión, que es la Cámara de Cuentas. Se habla de un cuarto poder que nosotros hemos asumido como el cuarto poder, que es la prensa, pero eso no es así. La prensa se la busca de otra forma. Bien, la Cámara de Cuentas nunca fue bien ponderada, porque era un organismo que generalmente surgía del Poder Ejecutivo y se quedaba ahí. En el gobierno del presidente Hipólito Mejía hubo un escarceo en cuanto al tiempo y a la sustitución de sus miembros, y el gobierno de Leonel Fernández pues sometió las ternas de la nueva Cámara de Cuentas, que dio por origen a una gran polémica entre sus miembros. Los miembros desataron unas luchas internas o intestinas que culminaron con su destitución y o renuncia de algunos de sus miembros, por razones de que esa Cámara tiene un estatuto interno que los iguala a todos. No es como el Poder Judicial, que el presidente tiene más poder que el resto de los jueces. Eso trajo problemas y disidencias que culminaron con que todos tuvieron que irse o los fueron. Fueron sustituidos por otros 9 miembros que parecía que iban a ser un poco diferentes, pero resulta que apenas a menos de 2 meses de asumir el poder, ya aparecieron algunos signos de que quisieron asegurar sus ingresos en una forma tan rápida que aparecieron tarjetas de créditos de altas sumas, bonos y regalías que según algunos no le correspondían. Y esa Cámara de Cuentas, en vez de dar marcha atrás, que tiene tiempo, todavía tiene tiempo para hacerlo, se empecinó en culpar a la que salió, acusándola de que hay una conspiración contra esa Cámara. Nosotros entendemos, eso es una opinión muy personal, que la Cámara de Cuentas tiene tiempo de rectificar y que nadie le interesa aquí, nadie les interesa que ellos pues den otro ejemplo, sino que rectifiquen. Tenemos aquí al licenciado Andrés Terrero, que fue el presidente de la Cámara anterior, y que nosotros quisiéramos, cada uno de nosotros, Machi, Juan Alfonseca y Grecy de la Cruz, cada uno tenemos una agenda de interrogantes. Por ejemplo, en el caso mío, a nosotros nos gustaría, a mí me gustaría que Andrés Terrero hable de una diferencia entre las dos cámaras. Una es disidente internamente, había una lucha interna que produjo varias cartas y hasta homilías en la catedral, él señalándole a los miembros, y acusaciones de los miembros al presidente, que culminó en el Congreso. Esta no, esta es una Cámara que no tiene disidencias internas, pero que por todos los medios aparecen señales de que ellos piensan que hay una conspiración. Queremos que nos trate ese asunto. El otro asunto es que nos diferencie el asunto de los ingresos que recibían los anteriores a la que fue destituida,
qué recibían ellos y qué reciben estos en cuanto a ingresos totales, sueldos y beneficios. Y finalmente, cuáles son las verdaderas limitaciones que tiene la Cámara de Cuentas con su estatuto interno. Vamos a darle la bienvenida a Andrés Terrero, y él nos ha condicionado que dejemos escuchar y ver un segmento de algo que él dijo en el Congreso de la República cuando fue interpelado. Veamos el segmento primero. Eran todos pedidos certificaciones antes de ayer, y ayer nos llegó la certificación de la señora Luisa Elvira Guerrero, encargada de la unidad de correspondencia y archivo de la Cámara de Diputados. ¿Qué buscaba el presidente de la Cámara de Cuentas con estas cartas? Estaba buscando que, como somos un órgano independiente e imparcial, teníamos que tener un control adecuado del presupuesto. No estamos por encima de Dios ni por encima del bien y el mal. La Cámara de Cuentas es un organismo del Estado y, como tal, debe tener algún control. ¿A quién le rendimos cuentas nosotros en la Cámara de Cuentas? Al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Pero al Senado de la República, quienes son los que nos escogen, porque tenemos que hacer anualmente la entrega del informe anual de la gestión del Poder Ejecutivo. Entonces, frente a lo que era, primero, un aumento de salarios que todos conocemos que el presidente consideró ilegal, y más otras consideraciones adicionales, y de que además en el Pleno se estaban pretendiendo hacer otras sugerencias y se pretendieron de gastos que para mí no eran prudentes, como por ejemplo un nuevo aumento de salario para el año 2008, el cual está contemplado en el anteproyecto de presupuesto que fueron depositados en las cámaras y también en la oficina de la Dirección General de Presupuestos. Aumento que para mí era irracional, pero lo consideramos en el anteproyecto de presupuesto porque la mayoría mecánica me dijo que lo hiciera. Pero si esas comisiones que yo pedí de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, hubiese estado conmigo trabajando, quizá eso no sucede. Y hubiésemos visto también que pretendíamos nosotros consignar en el presupuesto 2 salarios adicionales de compensaciones extraordinarias, que también se estaba considerando reactivar el plan de pensiones de la Cámara de Cuentas de la República en violación a la ley 8701, y que nosotros consideramos que violatoria a la ley no aplicaba, pero que en el pleno se recomendó buscar una consulta externa, y así lo hicimos. Y esa consulta externa concluyó en que sí podíamos reactivar el plan de pensiones. Y yo consideré que si legalmente se podía, era un beneficio extraordinario para los empleados de la Cámara de Cuentas. Y así comenzó el proceso. Sin embargo, posteriormente nos pudimos dar cuenta de que había un objetivo ulterior sobre esto. ¿Y qué era? En el año 2010, nosotros, los miembros de la Cámara de Cuentas, nos fuéramos pensionados para nuestras casas. Y que yo, Andrés Terrero Alcántara, presidente de la Cámara de Cuentas, ahora, con 53 años o 54 años de edad, en el 2010, me iba a pensionar con el 50% del salario para mi casa. Eso no tiene justificación, y además nunca lo puede ser. No puede ser. No somos un órgano independiente realmente. Alguien tiene que vigilarnos. Y por eso pedí que las comisiones de ambas cámaras trabajaran con el presidente y la comisión de la Cámara de Cuentas para por lo menos aguantar o parar este tipo de cosas.